La prueba imposible. El cielo sobre Cercis Nine estaba oscuro y lleno de relámpagos rojos. El suelo se agrietaba y humeaba bajo el peso de la gran arena. Un lugar construido con un solo propósito, la prueba de las fauces tormentosas. Dentro de una alta torre, el señor de la guerra Falor se erguía alto y orgulloso. Su piel era negra y escamosa como una armadura. Sus ojos brillaban dorados por la edad y el orgullo. Miró la arena con fría satisfacción. Hoy era otra prueba. Hoy otro tonto moriría. La prueba llevaba más de 1000 años en marcha. Fue creada por la gente de Farnak Fal Soar para probar a quienes deseaban ganar la mano de su hija, la princesa Selin. Pero nunca se trató realmente de amor ni matrimonio. La prueba era una trampa. Un juego cruel. Miles habían entrado. Ninguno había sobrevivido. Falor rió mientras veía abrirse las puertas. Veamos qué tan rápido grita este. El siguiente retador entró en la arena. No era grande. No tenía armadura ni arma. Solo una camisa sucia, pantalones rotos y una larga cicatriz sobre su ojo izquierdo. Era humano. Los guardias rieron. Uno se inclinó a Talor y dijo: ¿por qué desperdiciar un juicio con un humano? Morirá en minutos. Falor asintió. Déjalo morir. Será una lección para los demás. El nombre del humano era Jared. Salve. No habló mientras las pesadas puertas se cerraban de golpe tras él. En cambio, miró a su alrededor lentamente, asimilando cada detalle. El suelo de la arena era ancho y agrietado, con puertas metálicas ocultas en la piedra sobre él. Miles de Farnaks, ciudadanos, fueron arrastrados desde las gradas altas. Todos esperaban su muerte, pero Jared no. Parecía asustado. Parecía listo. Una voz profunda resonó desde la torre. Fase 1. Gravedad. Aplastar. El aire brilló de repente. La fuerza de la gravedad se multiplicó por 5. La mayoría de las especies serían aplastadas en segundos. Sus huesos se rompieron como palos. Jared cayó de rodillas, jadeando. La sangre se le escapaba por la nariz. Su visión se nubló, pero no cayó. Apretó los puños, plantándolos en el suelo, obligándose a levantarse poco a poco. Los músculos gritaron. Las articulaciones crujieron, pero se levantó. La multitud jadeó. Nadie sobrevive a la gravedad. Aplastar 1. Baraxiseo. Jared se tambaleó hacia una plataforma brillante en el centro del piso. Sabía que era un ascensor, la única manera de llegar al siguiente nivel, pero estaba a 30 metros y cada paso parecía arrastrar una montaña. Dio un paso, luego otros 10. Se desplomó en la torre. Talor se levantó. Terminó. Ordenó, pero una voz lo detuvo. Espera. Era Sirlin. Su hija. Estaba detrás de él. Su túnica blanca ondeaba como el agua. Sus ojos plateados, fijos en la pantalla, lo dejaron terminar. Falor frunció el ceño. ¿Hablarías por un humano? No respondió. En la arena, Jared se incorporó de nuevo. El sudor le corría por los ojos. La sangre goteaba de sus oídos, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Un recuerdo le asaltó. Su hermana riendo. El día anterior, una redada de VSK la había secuestrado. Le había prometido que la encontraría. Le había prometido que nunca se detendría. Con un rugido, se obligó a avanzar paso a paso. El ascensor estaba justo delante, detrás de él. Las paredes se agrietaron. Los picos estallaron del suelo. El tiempo se agotaba. Con un último salto, Jared se lanzó a la plataforma. La gravedad volvió a la normalidad. Yacía allí jadeando, roto pero vivo. El ascensor se elevó lentamente en el aire. La multitud estaba en silencio. Nadie había pasado nunca la fase 1. No hasta ahora. Lin lo observaba de cerca. Este hombre no era como los demás. No tenía fuerza en comparación con un Barak, no tenía armas ni armadura, pero tenía algo más peligroso. Gwil en la torre. Talor se giró, con la mandíbula apretada, preparándose para la segunda fase. Gruñó en una cámara oscura bajo los muros. Comenzó a moverse. Cuchillas giraban. Fuego rugiente. Criaturas con garras metálicas esperaban en jaulas. Jared no sabía qué venía después, pero sabía una cosa: no iba a morir allí. No hoy. Muy por encima de él, cuando se abrieron las puertas, Ceres susurró 4 palabras en voz baja. Quizás esté viva. La prueba no es solo una prueba, es una trampa. Muy por encima de la arena, escondida tras un muro de cristal brillante, la princesa Selin se sentó sola. Los vítores de la multitud resonaron débilmente por la cámara, pero ella no se unió a ellos.
Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla frente a ella, observando al humano. Jared saludó mientras yacía en la plataforma ascendente, jadeando en busca de aire tras sobrevivir a lo imposible. Algo en él se sentía diferente, no solo por ser el primer humano en pasar la primera fase de la prueba. Eso fue un milagro en sí mismo. No, era algo más profundo, algo que los demás sabían. Nunca se mostró a Mercy en las imágenes que había visto de la fase 1. Lo notó claramente cuando Jared tropezó junto a la figura destrozada de un alienígena moribundo. Uno de los primeros participantes, abandonado por el fracaso, se detuvo no para acabar con la criatura, sino para ofrecerle agua de un frasco roto. Incluso en un lugar construido para matar, este hombre se había detenido para ayudar a alguien más débil que él. Sarah Lynn se inclinó hacia adelante. Ni siquiera sabe que existo. Susurró. ¿Por qué está realmente aquí? Tamborileó con los dedos sobre un panel de control holográfico. La prueba tenía reglas, antiguas leyes sagradas que ni siquiera su padre, el señor de la guerra Falor, podía manipular en público. Pero tras bambalinas, los juegos estaban manipulados. Siempre lo habían estado, y ahora ella quería respuestas. Mientras tanto, en las profundidades de la arena, Jared se puso de pie cuando el ascensor se detuvo. Las puertas frente a él se abrieron con un siseo, liberando vapor y el rugido sordo de la maquinaria en movimiento. Fase 2. Un túnel oscuro se extendía ante él, iluminado por luces rojas en las paredes. El suelo era de metal, ahora marcado con cortes y marcas de quemaduras. Algo había muerto allí recientemente. Jared avanzó lentamente, con el cuerpo dolorido. Le temblaban las piernas, pero sus ojos estaban bien enfocados. Cada paso era cuidadosamente medido. No sabía qué vendría después, pero sabía que esto no era solo un juego, ni siquiera un desafío. Este lugar era una trampa diseñada no solo para probar habilidad o fuerza, sino para quebrar el espíritu. De repente, las luces se volvieron azules. Un fuerte chillido resonó por el pasillo. Las paredes comenzaron a moverse. Cuchillas giratorias disparadas desde los lados. Los lanzadores de flana silbaban desde los respiraderos superiores. Ácido rociado desde las boquillas bajo sus pies. Era un caos. Jared corrió, constante, rápido y brutal. No se detuvo a pensar. Se zambulló, rodó, se deslizó bajo la muerte giratoria. Se dio la vuelta. Charcos de ácido ardiente. Su cuerpo le gritaba que parara, pero su mente seguía adelante. No pares. Ella está ahí fuera. Tú eres tu hermana. Sigue ahí fuera. Un segundo más. Un paso más desde arriba en una torre de control. FSOR observaba con rostro frío como una piedra. Su general estaba detrás de él, susurrando con incredulidad. Ninguna especie ha superado jamás la fase 2. Dijo que era humano. Otro añadió que no debería ser posible. Falor levantó una mano para silenciarlos. No lo es, dijo, a menos que alguien lo ayudara. Entrecerró los ojos y se giró hacia un segundo monitor, uno que mostraba la cámara de Sirin. Conocía la mente de su hija. Siempre había sentido curiosidad por otras especies, demasiado curiosa, y ahora observaba a esta humana demasiado de cerca. Falor apretó el puño. Si ella interfería en su cámara, los dedos de Sarin recorrieron el panel de control. Había pirateado los sistemas de la fase 2, ralentizando la sincronización de la cuchilla una fracción de FR. No lo suficiente para facilitarlo, solo lo suficiente para hacerlo posible. Y aún así, el humano la sorprendió. No dependía de suerte o con su ayuda. Observaba el ritmo, calculaba, se adaptaba, se movía como alguien que hubiera sobrevivido a algo peor que esta arena. ¿Quién era este hombre? Debajo, Jared irrumpió por una última puerta justo cuando un chorro de llamas iluminó el pasillo. Tras él, cayó al suelo y rodó tosiendo. Su espalda estaba chamuscada y ensangrentada. Había logrado avanzar 2 fases. Las puertas se cerraron de golpe tras él. Las barreras metálicas lo bloquearon. Sin vuelta atrás, yació en el suelo un momento, respirando con dificultad. Luego se incorporó y miró sus manos temblorosas, quemadas y cubiertas de ceniza. ¿Cuántas fases más? Murmuró. No estaba seguro de si no le habían dicho que nadie había. El juicio cambiaba cada vez. Las reglas siempre estaban ocultas, y aún así, algo en su interior le decía que siguiera adelante. Ella está viva. Sé que lo está. Ese pensamiento de su hermana, secuestrada durante una incursión de Varnek hace 5 años, era la única razón por la que se había dejado atrapar y traer a este lugar. No había venido a conquistar a una princesa, había venido a derribarla.
El reino desde las sombras de las torres superiores. Una extraña figura observaba jurado a través de un campo privado. Un viejo noble Vnak con túnicas doradas y ojos tranquilos no dijo nada, pero sonrió. Por primera vez en 1000 años, alguien estaba cambiando el juego y la galaxia comenzaba a notar la filo de la humanidad, no la fuerza, sino la voluntad. El silencio entre fases era la peor parte. Jared se sentó solo en una tenue cámara circular. Las paredes zumbaban débilmente con energía. No había puertas, solo metal curvo que latía con un ritmo similar al latido de un corazón. Había sobrevivido a las 2 primeras fases de la prueba de las fauces de la tormenta, algo que ningún otro humano había hecho jamás. Pero sabía que lo peor aún estaba por venir. Sus manos temblaban mientras desenvolvía una tira de tela arrancada de su camisa y la ataba alrededor de su brazo sangrante. El ácido quemaba de la fase 2 aún chisporrotaba contra su piel. Su pecho subía y bajaba lentamente. Cada respiración forzada. No era el más fuerte, ni de lejos, pero la fuerza nunca fue lo que mantuvo viva la humanidad. Era algo más antiguo y profundo. Era la voluntad, muy por encima. Oculta de la multitud, la princesa Selin se quedó sola en su habitación privada. Sus manos flotaban sobre el panel de control. Insegura de haberlo ayudado, solo una fracción de segundo en los temporizadores de la cuchilla. Un retraso en la bomba de ácido, pero Jared no lo había necesitado. No sobrevivía porque alguien le diera una oportunidad. Sobrevivía porque se negaba a no hacerlo. Sarin miró su imagen en la pantalla. «No deberías estar aquí», susurró. «Y sin embargo estás». Volvió la mirada hacia la antigua piedra tallada sobre ella. Solo los dignos pueden ascender. Pero ¿y si la prueba era errónea? ¿Y si los que seguían ascendiendo no nacieron para ser reyes, sino que se forjaron mediante la lucha en las profundidades del centro de control de la arena? Falor permaneció en silencio. Sus garras doradas golpeaban la consola. Sus generales se habían quedado en silencio. Sus ojos pasaban rápidamente entre las pantallas de datos. «La fase 3 está lista», dijo uno. Falor no respondió. En cambio, preguntó cuántos humanos han entrado en la prueba desde su fundación. El técnico dudó. 6. Todos muertos. Sí. Señor de la guerra, la mayoría. No pasó la fase 1. Llegó a la fase 2 y gritó hasta que su garganta se desplomó. Talore gruñó y Jared, ¿qué sabemos? Prisionero del sector 9, voluntario Gamma, afirmó no tener parientes cercanos ni antecedentes penales. Ex ingeniero de la resistencia terana. Registros incompletos tras la caída de su colonia. Falor miró la pantalla, con la mandíbula apretada. No es un guerrero. No, señor. Señor, ¿entonces por qué no está muerto? La habitación permaneció en silencio en la cámara de abajo. Jared se puso de pie lentamente mientras la pared frente a él crujía y se abría. Un viento sordo y retumbante se derramó en la fase 3. Cruzó el umbral hacia una enorme caverna subterránea. Se le cortó la respiración. El techo tenía cientos de metros de altura. Cascadas de metal fundido se vertían en lagos brillantes. El camino que tenía delante era un estrecho puente de piedra agrietado y resbaladizo. Bajo él, las máquinas agitaban y gemían. Algunas eran armas antiguas máquinas de guerra dejadas pudrirse. Otras eran criaturas mecánicas vivas que se arrastraban por las orillas metálicas como depredadores. Una voz profunda resonó. A través de la arena fase 3 el crisol de la resistencia, el puente se derrumbaría si se quedaba quieto, el calor lo cocinaría vivo si se movía demasiado lento, y las máquinas de abajo saltarían y lo destrozarían si se caía. Jared dio un paso lento y luego otro detrás del puente corría quebrado. Las máquinas reaccionaron a su movimiento. Largos brazos arácnidos se extendieron, mordiéndole las piernas. Uno le atrapó el tobillo, pero lo liberó de una patada. Saltó un hueco. Aterrizó con fuerza y rodó justo cuando una ráfaga de vapor salió disparada de un respiradero cercano. Le ardían los pulmones. Sus piernas amenazaban con ceder. Sentía la piel en llamas, pero siguió adelante. Y en el caos, sonrió, no porque lo disfrutara, sino porque ese dolor tenía sentido. Esta lucha tenía significado. Era la misma lucha que su gente había soportado durante generaciones. Los humanos no conquistaron por tamaño ni velocidad. Se adaptaron, sobrevivieron, resistieron en la torre. Sarin observó con asombro. Jared debería haber muerto docenas de veces, pero de alguna manera estaba leyendo el entorno, adaptándose a los patrones. Usaba su entorno, derribando tuberías para crear vapor, sincronizando los puentes. Se derrumbó para lanzarse hacia adelante. No solo estaba sobreviviendo,
Estaba siendo más astuto que la prueba en sí, y por primera vez, Sarin sintió algo que la asustó. Espero que Jared finalmente cayera de rodillas en la final. Plataforma empapada en sudor y cubierta de mugre. La puerta frente a él se cerró de golpe tras él con un fuerte estruendo. Lo había logrado de nuevo. Bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y pensó en el rostro de su hermana, que seguía ahí fuera, que seguía desaparecida. «Te encontraré», susurró. No le importaba la princesa ni el premio. Estaba aquí por ella y muy, muy lejos. En un silencioso buque de guerra baraca a la deriva en el límite del sistema, una pequeña mujer cansada abrió los ojos en una celda. Su piel estaba marcada con cicatrices. Sus manos estaban encadenadas, pero algo en el aire había cambiado por primera vez en 5 años. Carajal sintió la chispa de algo real. Aún no lo sabía, pero su hermano estaba vivo y venía. El juicio se rompe y revela la verdad. El silencio había vuelto, pero esta vez. Jared Hall no se sentó. Se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la dura puerta. Cada respiración era lenta y constante. Sus músculos gritaban. Su piel estaba en carne viva y el dolor latía por cada nerv, pero su mente era aguda. Había sobrevivido a 3 fases de la prueba de las fauces de la tormenta. La arena no lo había matado y ahora no solo quería sobrevivir, sino comprenderla. En su cámara oculta, la princesa Sarin también podía sentir el cambio. Algo había cambiado en las pruebas. El ritmo era sutil, pero conocía el patrón durante siglos. La prueba había seguido su cruel tradición. Una fase de fuerza, una de velocidad, una de resistencia, una de miedo, una de muerte. Pero ahora sentía que la arena misma dudaba, o tal vez tenía miedo. Levantó los pies de Jared de nuevo. Él seguía de pie, con los brazos cruzados, su mirada firme, no desafiante, solo esperando, como si hubiera visto algo que los demás no habían visto. Sarin frunció el ceño. ¿Para qué estás aquí realmente? Jared Hill, en la cámara de mando del señor de la guerra. Falor golpeó la consola con el puño. Saltaron chispas. Se está adaptando demasiado rápido. Un general murmuró. Otro asintió. No podemos permitirnos que un humano se convierta en un símbolo. Los ojos dorados de Fouke se entrecerraron. Los símbolos arden si la fase 4 falla. Iniciar. Fase 5. Pero mi señor de la guerra, la fase 5 está sellada. Ni siquiera sabemos si. Dije que lo hicieran. La habitación se quedó en silencio. Todos obedecieron. Un estruendo bajo sacudió la arena. El polvo cayó de las paredes alrededor de Jared. La puerta del fondo se abrió no con el siseo de una puerta en funcionamiento, sino con un rugido chirriante, como si algo antiguo estuviera siendo forzado a abrirse. Jared dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. El túnel más allá era diferente a los demás, sin luces, sin cámaras, sin metal pulido, solo piedra fría, piedra agrietada. Caminó lentamente, con las manos listas, cada instinto gritando que algo no estaba bien. El aire era más frío aquí, pesado, no como una prueba, no como un juego. Esto se sentía como una tumba lejana, en lo profundo de los archivos Varnek, ocultos al público durante generaciones. Los viejos registros comenzaron a agitarse cuando los sistemas de emergencia se activaron. Las cámaras de activa parpadearon por primera vez en siglos. La fase 5 estaba activa y lo que contenía nunca se suponía que volvería a ser visto. Las botas de Jared crujieron sobre huesos viejos, miles de ellos. Algunos eran alienígenas, algunos no los reconoció, pero algunos eran humanos. Se arrodilló y recogió medio. Placa de identificación derretida cubierta de polvo y ceniza. El nombre estaba casi quemado, pero aún podía distinguir 3 letras, una R, A. Se le cortó la respiración. Carara. Su hermana había estado aquí, no solo en esta arena, no solo secuestrada por los Varnek, sino obligada a participar en el juicio y murió aquí. No, no murió. Asesinada. Esto no fue una prueba. Fue una máquina construida no para encontrar un pretendiente digno para la princesa, sino para eliminar amenazas. El juicio nunca se había tratado, honor o tradición. Se trataba de controlar cada especie que se elevó demasiado alto, cada guerrero demasiado inteligente, cada diplomático demasiado persuasivo. Fueron invitados a competir y nunca más vistos. Cha dejó caer la etiqueta y se quedó allí. Sus ojos ardían no solo de dolor sino de propósito. De vuelta en su habitación, Selene observó la comida y vio lo que Juré vio. Se llevó la mano a la boca. No, siempre había querido a Ed. El juicio se había llevado a tantos, pero ella se creería las historias de que fracasaron. No eran dignos. Murieron con honor.
Pero ahora la verdad se asentaba en huesos y cenizas. El juicio no era una forja, era un cementerio y su padre lo había construido. Jared se adentró más en los túneles de piedra. Su linterna parpadeó, proyectando largas sombras sobre las paredes de cartón. Luego encontró la cámara, circular, vasta y silenciosa, y en el centro un trono de metal negro envuelto en sangre seca y armadura destrozada. No era para un gobernante, era para una ejecución. Esqueletos encadenados aún se arrodillaban a su alrededor. Guerreros de toda la galaxia se exhibían como trofeos y detrás, tallados en la pared. En una antigua escritura seca, nadie se levantó. ¿Quién desafió el linaje? El labio de Jared se curvó. Esto no se trata de Sarah Lynn en absoluto. Todo Tri-Tri era una fachada. La princesa era un símbolo, un falso premio para atraer a los tontos. Y aquellos que se atrevieron a sobrevivir fueron silenciados. De repente, un ruido, el sonido de algo masivo que se movía en la oscuridad. Jared giró justo a tiempo para ver una figura salir de las sombras. 2 metros de alto, con armadura de Yagid, rostro plateado oculto bajo un casco agrietado. No estaba vivo. Era un guardián en fase 5. Una máquina de guerra construida para acabar con cualquier prueba que fuera demasiado lejos. Jared se lanzó. Justo cuando una lanza de plasma cortó el aire donde había estado su pecho, rodó. Agarró un escudo roto del suelo y bloqueó el segundo golpe. La máquina se movió demasiado rápido. Diseñada para matar a Varnek, más rápido de lo que la mayoría de los soldados podían pensar. Pero no estaba pensando. Jared lo estaba. Corrió hacia atrás, atrayéndole entre 2 pilares rotos. Luego pateó una cadena suelta hacia los pies del guardián. Tropezó solo por un segundo. Suficiente. Jared arrancó una bobina de energía expuesta de la pared y la metió en la parte trasera de la máquina. Saltaron chispas. El guardián gritó, retorciéndose, y luego se desplomó en un EAP humeante. Jared cayó de rodillas jadeando. «No me importa lo que me eches», susurró. «No estoy aquí para ganar tu juego». Miró a la cámara más cercana. «Estoy aquí para romperlo». Y millas más arriba, en su torre privada, Selin permaneció temblando. Había visto suficiente. El juicio era una mentira y Jared Hall no era solo un superviviente. Era una chispa y si ella lo ayudaba, podría convertirse en un incendio, una pelea que nadie esperaba. Los tambores de guerra estaban en silencio, algo que nunca antes había sucedido en los antiguos salones de la arena Varnek. El silencio era raro, reservado solo para funerales y coronaciones, pero ahora, con decenas de miles observando, ninguna voz se atrevió a alzarse, ningún dedo con garra golpeó, ningún aliento se desperdició porque en la plataforma central, rodeada por los restos rotos de la fase 5, había un humano vivo. Jared Hall, desafiante, no parecía un campeón. Su camisa estaba hecha jirones. Su brazo izquierdo colgaba flácido de un hombro dislocado. La sangre manaba de su mandíbula, pero sus ojos brillaban más que las antorchas de plasma que cubrían el Coliseo. Frente a él, erguido y frío como el acero, el señor de la guerra Falor, el gobernante Varnek, dio un paso al frente. Su armadura dorada brillaba bajo las luces de la arena. Su rostro, tallado en piedra. «Has hecho un desastre en mi juicio», dijo con voz retumbante. «Has descubierto secretos que no estaban destinados a ti». Jared no respondió. Mantuvo la mirada fija en el señor de la guerra. La mayoría moriría sabiendo eso. Falor continuó. «Pero tú has sobrevivido. Eso te da el derecho a enfrentarte». Sacó una enorme espada de su espalda, forjada en obsidiana y entrelazada con energía carmesí. «Y cuando te mate frente a la galaxia, el mito del desafío humano muere contigo en lo alto de la torre». La princesa Selin se apartó, desde los observadores reales, su rostro pálido. Su padre invocaba el derecho al combate final. Una ley tan antigua que incluso la mayoría de los Varnek la habían olvidado. No formaba parte del juicio, era más antiguo. Un duelo público a muerte entre el retador y el gobernante, destinado solo para traidores o rebeldes. Si Jared perdía su muerte, sería una leyenda retorcido, para encajar con la historia del Señor de la Guerra, una advertencia, un espectáculo. Pero si ganaba, todo cambiaría. Sarin miró hacia la arena y susurró, «Ya no luchas solo por tu hermana, ¿verdad?» Jared avanzó cojeando hacia la plataforma de duelo. No tenía armadura ni espada, solo la tubería oxidada que agarró al subir. Su extremo se dobló y dentó. La plataforma se elevó sobre el suelo de la arena, suspendido por columnas magnéticas. La multitud observaba desde todas las direcciones.
soldados del Bnak, nobles, sirvientes y diplomáticos de otros sistemas estelares. El juicio siempre había traído espectadores, pero ahora la historia observaba. Falor apuntó con su espada. ¿Alguna última palabra? ¿Humano? Jared esbozó una lenta sonrisa. Sí, escupió sangre. Al suelo. No eres un señor de la guerra. Eres un cobarde con una corona. Farnak gruñó y arremetió. La pelea comenzó como una tormenta. Falor se movió con una velocidad aterradora para su tamaño. Su espada se balanceó a lo ancho. Ars mortal. Jared apenas esquivó. Rodó bajo el primer golpe. El aire crepitó con calor donde pasó la espada. El segundo golpe fue más rápido. Jared bloqueó con el tubo. Se rompió al instante, haciendo volar fragmentos. Se agachó. Golpeó con el hombro el costado del señor de la guerra y usó su propio peso para desequilibrarlo. Pero Talor no cayó. Rió. ¿Crees que la determinación es suficiente? Gruñó, atacando de nuevo esta vez. La espada cortó las costillas de Jared. Se tambaleó. La visión giraba. Levantarse. Su mente gritó, espera que te arrastres. Así que Jared hizo algo inesperado. Cargó. Se estrelló contra el pecho de Fouke. Agarró el borde de la placa de armadura del señor de la guerra y tiró. Falor tropezó. Retrocedió sorprendido. Jared aprovechó el momento para agarrar uno de los estandartes metálicos caídos de la arena, largos y afilados como lanzas. Se los clavaron en la articulación expuesta del hombro. Chispas saltaron por la multitud. Talor rugió, agarrando a Jared por el cuello y levantándolo en el aire, pero Jared no se resistió. En cambio sonrió, la sangre goteaba de su boca y susurró. Adelante, conviérteme en un mártir por primera vez. Falor dudó y eso fue todo lo que Jared necesitó. Golpeó con la rodilla el estómago del señor de la guerra. Se soltó de su agarre, rodó hacia atrás y le asestó un placaje de cuerpo entero en la parte posterior de las rodillas. Falor cayó hacia adelante, aturdido. Jared agarró el estandarte roto de nuevo y lo clavó en el suelo de la arena, junto al cuello del señor de la guerra. No en él, junto a él. Un mensaje. La multitud volvió a guardar silencio. Jared retrocedió, jadeando. No se trata de que te gane, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Se trata de demostrarle a tu gente que puede ser derrotado. El señor de la guerra se quedó quieto y el silencio se quebró. Alguien vitoreó, luego otro. En cuestión de segundos, la arena se llenó con el sonido de pisadas y voces rugientes, no en apoyo de Falor, sino con asombro ante el humano que lo había desafiado todo y sobrevivido. Sarin avanzó a plena vista. Alzando una mano, la multitud se quedó en silencio. Ella habló con claridad. Su voz resonó. A través de la arena, por la ley de Varnak y el derecho de combate, este duelo ha concluido. Jared Hall ha demostrado coraje, habilidad y misericordia. Miró directamente a su padre. Aún en el suelo, la armadura se quebró. El orgullo se hizo añicos. Y yo, la princesa Saralin del linaje, Falor, lo elegí no como premio. Bajó los escalones hacia la plataforma y se paró junto a Jared. Pero, mientras mis iguales, los gas ondeaban entre la multitud. La boca de Talar se retorció en furia. ¿Desafías al linaje? No. Dijo, yo lo redefino. Y en las estrellas sobre Cersis 9, docenas de flotas alienígenas, diplomáticos y casas reales recibieron la misma transmisión en vivo desde la arena. Un humano había sobrevivido a la prueba. Un humano había derrotado al señor de la guerra y un humano ahora estaban junto a la princesa como símbolo de algo nuevo. El imperio Varnek acababa de dar su primer paso hacia el cambio, el humano que cambió el mundo. La sala del trono del señor de la guerra, Falor, nunca había estado tan silenciosa. Donde antes los suelos de mármol resonaban con los orgullosos pasos de generales y emisarios, ahora solo había polvo, silencio y el distante sonido de la protesta. Más allá de los muros del palacio, el juicio se había roto y el mundo lo veía caer. Jared se paró cerca de una ventana rota con vistas a la gran plaza de Jerjes 9. Observó cómo los ciudadanos de Bnak se reunían no para presenciar la sangre derramada, sino para hacer preguntas. Preguntas reales por primera vez en generaciones. ¿Por qué el juicio había matado a tantos? ¿Por qué siempre eran especies indignas las que desaparecían? ¿Y por qué un humano, un prisionero, una nada, sobrevivió lo que ningún campeón jamás podría? Jared se apoyó en la barandilla. Su cuerpo se sentía herido de maneras que no podía identificar, pero en su pecho, bajo las costillas rotas y las heridas cosidas, había algo feroz, no orgullo.
Espero que nunca hubiera tenido la intención de iniciar un movimiento. Solo había venido aquí para averiguar qué le había pasado a su hermana. Venía esperando la muerte, tal vez venganza. En cambio, había desgarrado un agujero en el cielo y ahora la luz se filtraba a través de la cámara del Consejo de Palacio. Ceres se encontraba ante la reunión de ancianos, antaño consejeros leales de su padre, ahora testigos silenciosos de una era cambiante. Invoco el derecho de disolución, dijo con calma, aunque tenía las manos apretadas a la espalda. La sala estalló en gases y susurros furiosos. Un anciano ladró que la ley no se ha usado en 4 siglos. Sin embargo, sigue en pie, respondió con voz firme. El juicio nunca fue sagrado. Era una jaula disfrazada de corona. Dejaste morir generaciones en nombre de la fuerza, mientras nosotros lo llamábamos ya honor. Una vieja consejera siseó entre dientes. ¿Y qué quieres que hagamos, princesa? Dar al pueblo voz propia. Elegir a sus líderes. Dejar entrar a forasteros en nuestro linaje. Sirin sonrió, no con crueldad, sino con la tranquila confianza de quien ha visto algo mejor. No, dijo, quiero que escuchemos a quien nos recordó lo fuertes que solíamos ser antes de temer cambiar en los barracones inferiores. Un grupo de jóvenes guerreros Bnak estaban parados alrededor de una pantalla holográfica. Repitieron el duelo de Jared con valor por 3ª vez esa mañana. ¿Vieron cómo esquivó sin armadura? Usó el entorno. Eso es lo que lo hizo funcionar. Escuché que arregló un tambor en medio de la batalla solo para engañar al guardián. Podría haber matado al señor de la guerra, pero no lo hizo. Eso no es debilidad, es elección. Al final de la hora, 10 de ellos habían dejado sus títulos y firmado un paquete para terminar la prueba. Fueron los primeros soldados en alejarse del antiguo camino. No serían los últimos lejos, a través de las estrellas, en el mundo ciudad de Hillan Prime. Un alto consejo de sistemas neutrales observó la transmisión en 100 pantallas brillantes. Siempre habían temido a los Varnek. Ahora los estudiaban y en el centro de cada discusión no estaba un señor de la guerra, sino un humano. No desde que la Tierra desafió al dominio que... ¿Hemos visto a una especie volverse obstinada? Un diplomático murmuró. Otro rió entre dientes. No solo sobreviven. Haz que otros recuerden cómo es la supervivencia. Se convocó una votación de emergencia. ¿Debería permitirse a los sistemas humanos un mayor acceso diplomático? La votación se aprobó por unanimidad. El 9 de abril, en una prisión oculta bajo el palacio, entró un viejo guardián de la Bnak. Con manos temblorosas, una mujer delgada, asustada, pero con fuego aún en sus ojos. «Cara, saluda». El guardián tragó saliva con dificultad. «Dicen que tu hermano vive». Sus ojos se alzaron de golpe. «Dicen que superó el juicio». Ella se levantó lentamente. «Llévame con él». Más tarde esa noche, Jared caminó solo por las ruinas de la arena de pruebas. La mayoría de los sistemas de la arena se habían apagado. Las paredes estaban en silencio. No más cuchillas. No más vallas de gas. Solo el esqueleto roto de una máquina de pesadilla. Pisó la arena donde casi había muerto y donde había elegido no matar. Miró las gradas vacías. «Acabaste», susurró. «No más muertes en tu nombre». Resonaron pasos tras él. Se giró y allí estaba ella, Carara, viva, magullada, maltratada pero entera. Se miraron en silencio. Entonces ella se acercó y le dio un puñetazo en el brazo. Hizo una mueca. «Te tomaste tu maldito tiempo». Se rió, y de repente el peso de todo lo que había hecho, el juicio, las peleas, las revelaciones se fundieron en ese único momento. «¿Realmente estás aquí?», susurró. «Sí», dijo ella, «y tú también». Al siguiente, por la mañana, la arena fue clausurada oficialmente. El trono quedó vacío. La prueba. Las plataformas fueron destrozadas por trabajadores de Barak y voluntarios de docenas de especies aliadas. Sarah Lynn se encontraba en lo alto de la antigua torre de la puerta, observando el comienzo de las obras. Jared se quedó a su lado con los brazos cruzados. «Esto no será fácil». Él dijo que no. Ella respondió, «Reconstruir nunca lo es». «¿Qué pasa ahora?» Ella lo miró. «Construimos algo mejor juntos». La noticia se extendió por las estrellas como un reguero de pólvora. La prueba de la tormenta. Ya no existía. El linaje que gobernaba sin cuestionamientos había sido destruido por un humano, no porque fuera el más fuerte, ni porque hubiera sido elegido, sino porque se mantuvo en pie, porque se negó a detenerse, porque le recordó a todo un mundo que el cambio comienza con el coraje.
Y mientras naves de toda la galaxia llegaban trayendo embajadores de ayuda y curiosidad, la gente de CC9 ya había comenzado a llamarlos con algo nuevo, no prisioneros, ni campeón, ni siquiera héroe, sino el humano que cambió el mundo y la galaxia. Se dieron cuenta de que el nombre oficial era Nueva Concordia de Xus, pero la mayoría no usaba ese nombre. A lo largo de la galaxia, desde colonias de asteroides hasta mundos oceánicos profundos, en buques de guerra, barrios marginales y relucientes ciudades de cristal, se susurraba el evento. Con ojos abiertos y silenciosa incredulidad, lo llamaron el día en que cayó el juicio. Y en el centro de esa historia, grabada a fuego en la memoria y el mito, se alzaba un hombre que no debía importar, un hombre que nunca debió haber sobrevivido a Jared. Salve comenzó con transmisiones. Imágenes del juicio se filtraron y luego se transmitieron en vivo por Sarlin y sus aliados. Se extendieron como un reguero de pólvora por la red de comunicaciones. Miles de millones vieron una lucha humana sin armadura, sangrando sin miedo y levantándose tras cada brutal caída. Vieron el momento en que perdonó la vida del Señor de la Guerra. Vieron a la gente vitorear no por tradición, sino por el cambio. Y vieron el momento en que Selin, uno de los imperios más temidos de las estrellas, se paró a su lado y lo llamó igual. La galaxia había visto caer a tiranos antes, pero nunca así. En la espiral de Draven, un sistema fracturado conocido por disturbios civiles, las células de la resistencia comenzaron a pintar murales del rostro maltratado de Jared. A través de las paredes espaciales, se convirtió en un símbolo no de victoria, sino de resiliencia en Veris Prime, donde los humanos habían sido considerados inferiores durante mucho tiempo. Los gremios votaron por incluir las voces de Terán por primera vez en la historia. En la lejana Tierra, aún atemorizados por las antiguas guerras, el Consejo Unido de Terán se presentó ante la cumbre galáctica y dijo, quizás ahora la galaxia entienda lo que significa ser humano, pero no todos celebran en las frías sombras entre sistemas. Los restos de la antigua élite Varnik planearon venganza. Señores de la guerra en el exilio enviaron mensajes cifrados a través de satélites moribundos. Se redactaron contratos. Se contrataron asesinos. En algún lugar más allá del límite del espacio mapeado, una coalición de imperios observó el ascenso de Jared Hall con silenciosa alarma. Si un humano puede fracturar un imperio, un embajador advirtió, ¿qué sucede si más personas comienzan a creer que pueden hacer lo mismo? La respuesta fue silencio y miedo. En Cerces 9, la arena se había convertido en algo completamente distinto. Los pisos de matanza habían desaparecido. Las paredes ya no tenían sangre donde antes había trampas, cuchillas y cámaras de lava. Ahora había aulas, simuladores tácticos, discusión abierta. Los salones ya no eran un juicio, sino un intercambio. Un lugar donde guerreros y pensadores de docenas de especies se reunían para aprender unos de otros, hermanos. Y en el centro de todo, recorriendo los salones de civil, a menudo tarde, a menudo perdido en sus pensamientos, estaba Jared. Él nunca se consideró líder, rechazó títulos, seguía arreglando sus propias botas y, sin embargo, cuando hablaba, salas enteras lo escuchaban una tarde mientras la luz del sol se filtraba a través de las puertas abiertas de la antigua arena. Jared estaba con su hermana Cara bajo la antigua bandera del cuello lejano, ahora bajada, doblada y colocada tras un cristal. Miraron hacia arriba, al nuevo estandarte que había sobre ella. Un diseño simple. Una cadena rota flotando en la luz de las estrellas. Parece dramático. Cara dijo, dándole un codazo. Jared rió entre dientes. Les dije que no pusiera mi nombre. ¿Crees que ya te escuchan? Él negó con la cabeza. No. Ella se detuvo, observando a los estudiantes pasar. Un grupo de jóvenes, un diplomático ferín de 3 ojos y un gruñón adolescente humano discutiendo de política con una mantis robótica. Cara sonrió. Pelearán. Ya sabes, los que no quieren esto, dijo Jared, pero no están listos para lo que viene. ¿Y qué es eso? Miró hacia las estrellas. Unidad. Más tarde esa noche, Jared se paró ante una reunión silenciosa en el recién construido Salón de la Unidad. Embajadores, soldados, rebeldes y antiguos enemigos, todos sentados en el mismo círculo. Sin armas, sin guardias, solo la tensión pura de algo nuevo que están haciendo. Sarina estaba de pie a su lado, vestido no como una princesa, sino como un delegado de un pueblo reformado. Jared se aclaró la garganta. Todos saben quién soy, comenzó, y la mayoría piensa que vine aquí a comenzar una guerra. Hizo una pausa. No lo hice. Vine buscando a mi hermana. Vine buscando la verdad,
y entré en una prueba que nunca estuvo destinada a terminar. Miró alrededor de la habitación, pero sobreviví no porque sea especial, no porque sea fuerte, sino porque los humanos hacen una cosa muy, muy bien. Se inclinó hacia adelante. Resistimos, y cuando resistimos lo suficiente, cambiamos las cosas. Aplausos. Llenaron la sala, no estruendosos, no ensayados, solo firmes, genuinos para muchos. Era la primera vez que aplaudían a un humano y no sería la última. Mucho más allá de las estrellas gnomos, en una cámara fría orbitando un sol moribundo, un consejo de poderes ocultos reunidos alrededor de un brillante mapa estelar. Él vivió, dijo uno, el humano. Hizo más que vivir, otro respondió, les dio ideas, el mapa. Hizo zoom, la Tierra, ejes 9 y docenas de sistemas neutrales, ahora inclinándose hacia una. Reforma, necesitamos actuar. No, dijo la voz más anciana. Todavía no, dejemos que el fuego se extienda. Primero, luego, que larga pausa, luego enviamos a alguien que sepa que es realmente fuego. Las luces se atenuaron y las estrellas temblaron de vuelta en el salón de la unidad mientras la noche se asentaba y la multitud se dispersaba. Jared se quedó solo en el balcón mirando las estrellas que una vez solo vio desde las bolas de la prisión. Sarin se puso a su lado. ¿Crees que están listos?, preguntó ella. No, dijo él, pero lo estamos. Ella sonrió y la próxima vez que alguien diga que ningún humano puede sobrevivir, Jared sonrió. Ellos. Mejor estar preparado. Cuando uno lo hace,